Bien, nosotros vamos a desarrollar hoy la unidad 4, relaciones con el mercado. Trata de dos temas, el tamaño y la localización, pero cuando hablamos de tamaño, no estamos hablando que sea una empresa chica, mediana, grande, sino que estamos hablando de el financiamiento, el capital, la inversión que se hizo, estamos hablando de las técnicas que se utilizan. A eso se refiere con el tamaño. Y cuando hablamos de la localización, estamos hablando de la micro y la macro localización, pero estamos hablando también de los factores que hacen que uno se coloque en cierto lugar. Vamos a desarrollar esta unidad hasta donde lleguemos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta unidad. Bien. La otra vez estamos hablando de la distribución en planta, ¿verdad? Ahora tenemos que hablar del tamaño y de la relación con el mercado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del tamaño, nosotros realmente lo que hablamos es de la capacidad de producción de esa empresa. La capacidad de producción de una empresa puede ser por día, puede ser por semana, por mes, inclusive por hora. Volviendo al mismo ejemplo que le di la otra vez, tapabocas. La máquina podía hacer hasta 137 tapabocas por minuto. Imagínense cuántos millones puede hacer en un día. Una locura es. Pero hay varias formas de determinar la capacidad de producción. Puede ser de acuerdo a un plan, puede ser de acuerdo a la cantidad de pedidos que tenga la empresa, puede ser de acuerdo a la época del año que sea, porque puede ser un producto estacional. Puede depender netamente de la máquina, puede depender netamente de la mano de las personas. Con el tamaño del proyecto, entonces nos referimos a la capacidad de producción instalada que se va a tener. Y mucho depende esto también del equipo. La capacidad de producción, tenemos tres tipos de capacidad de producción. Quiero que tengan en cuenta esto, tenemos tres tipos. Uno, la capacidad normal viable, que es lo que se logra en un día normal de trabajo, con cierta fluctuación de electricidad, con la producción óptima de la máquina que usamos, todo esto ubicándonos en una industria, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la planta esté con todas las condiciones, que no afecte luz, lluvia, humedad. Eh, este tema de la pandemia, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa si todos los empleados no pueden llegar, no pueden ir a trabajar? O cuando el cierre era total y nadie podía ir a trabajar. La capacidad de la planta debía ser cero, no podía moverse nada, no podía producirse nada, ¿verdad? Entonces, la capacidad normal viable se refiere a un día normal de trabajo, a las condiciones normales de trabajo, teniendo en cuenta entonces el equipo, las condiciones técnicas de la planta y otros factores, como le decía, puede ser huelga, puede ser lo que pasó ahora, pandemia, entonces no podemos salir a casa, puede ser mantenimiento de los equipos, puede ser que las herramientas estén deterioradas y haya que cambiar por nuevas, puede ser fatiga en los empleados, puede ser demora de la maquinaria o de los empleados. Pero entonces una capacidad normal viable es una capacidad de producción en condiciones normales, óptimas de trabajo, sin otro factor que la afecte. Como aprendimos la otra vez, la frase ceteris paribus. Entonces, si todo permanece constante, se da una producción normal viable. Luego tenemos la capacidad nominal. Cuando hablamos de capacidad nominal, nosotros estamos hablando de una capacidad teórica que viene en el envase, que viene en la caja, que viene en las instrucciones de la máquina, podemos decir. Entonces, eh, cuando nos venden, nos dicen hasta tantas unidades por minuto, hasta tantas unidades por día, hasta tantas unidades hora, ¿verdad? Entonces, esa teoría es una capacidad nominal, pero no siempre se llega o se debe llegar al uso de esa capacidad nominal, o realmente no siempre la maquinaria da para esa capacidad nominal. Es el punto máximo, el tope máximo que una máquina puede producir, llámese camión, llámese impresora industrial, llámese envasadora, lo que sea. Es lo máximo que puede hacer una máquina y es lo que nos venden.
lo que viene en los documentos, en la garantía. Entonces, piezas por hora, bloques por hora, eh, kilómetros por hora, pero normalmente eso es teoría. Por último viene la capacidad real, y la capacidad real se refiere entonces a la producción obtenida en base a un plan o proyecto de producción que nosotros armamos. Nosotros podemos saber en qué periodo tenemos que hacer menos, o si tenemos demasiada producción estancada y no se está vendiendo, o si pasa una situación fuera de lugar y tenemos que producir de más. Entonces, en base a ese plan de producción, se refiere a la capacidad real. En un periodo hacemos más, en un periodo hacemos menos. Volviendo a la situación actual, por ejemplo, las empresas de venta de artículos de limpieza están produciendo como nunca. Y no sé si recuerdan el tema que hubo o el problema que hubo con Masa por los desinfectantes. Ellos tenían demasiada demanda y lo que pasó fue que no tenían más envases y los envases vienen de otros países. Entonces, ¿qué hicieron? Envasaron los desinfectantes en los envases que eran para desodorantes y etiquetaron encima. Y ellos hicieron todo un aviso, un comunicado de prensa, acudieron a las redes sociales, a la televisión para avisar eso. Igual nomás se prestó a confusión, igual nomás la gente decía que era MAU, que era falsificado, pero fue por un problema en la producción. Tenían demasiada o tienen demasiada demanda de desinfectantes ahora por la situación que estamos atravesando y realmente los envases no dieron abasto. Eso fue lo que sucedió. Bien, entonces la capacidad real constituye las producciones obtenidas sobre la base de un programa de producción mayor o menor en cierto periodo y se utiliza para determinar la eficiencia de nuestros procesos de operación. Ver si hay desperdicio, ver si hay demasiada mano de obra, si hay necesidad de contratar más empleados, si en qué época se producen más o menos, si se necesita habilitar otros horarios de trabajo. Ahora, algunas sugerencias, algunas recomendaciones para determinar el tamaño más económico de un proyecto industrial. Ahora vamos a hablar netamente de industria. Y como dice acá, son sugerencias, entonces algo subjetivo. Puede ser que encontremos otros consejos, otras ideas a la hora de determinar el tamaño. Pero vamos a ver, o voy a leer, vamos a analizar algunas sugerencias. Entonces, hacer investigaciones sobre costos de proyectos similares, tanto a nivel nacional como internacional. Acá en Paraguay o en el extranjero, tengo que ver entonces, si yo voy a montar ahora pronto una planta de confección de tapabocas por toda la situación, entonces ver, hay en Paraguay cuántas plantas hay, qué maquinarias usan, son rentables, qué capacidad instalada tienen, qué cantidad de personal utilizan, cuál es el costo, cómo se trabaja, es hora hombre, es hora máquina, ¿entienden? Entonces, todo eso hay que analizar a nivel país como a nivel internacional. Luego tenemos transformar esos costos a la realidad del proyecto. O sea, yo me voy a la investigación de otra empresa similar de Paraguay o del extranjero y trato eso de adaptar a mi situación real. Después tenemos realizar los ajustes necesarios introduciendo variaciones en la tecnología del proceso seleccionado. O sea, yo elegí una opción, pues yo ya compré la maquinaria para ese proceso y lo que hago entonces es adaptar a las necesidades que yo voy a ir teniendo, hacer todos los ajustes necesarios, ya sea en el personal, ya sea en las maquinarias, en la cantidad que se va a producir por día, por semana, por hora. Luego tenemos analizar los costos de materia prima, los mantenimientos de las máquinas y de los camiones, por ejemplo, también. Ver sueldo y salario, eh, amortizar los capitales, ver los seguros que hay que contratar, todo eso tenemos que analizar. Por ejemplo, si yo sé que en una temporada se produce poco, ¿será que cuántos empleados sería lo ideal contratar? ¿O hasta cuánto? Porque el salario hay que pagar cada mes produciendo, ¿no? Agua, luz, teléfono, internet, seguros.
hay que pagar todos los meses, aunque no se esté produciendo. Entonces nosotros tenemos que analizar esos costos fijos, ver los costos variables, todos los costos en general, ir analizando. ¿Cuánto sería la producción ideal para cubrir esos costos? ¿Y cuánto sería la cantidad ideal de ventas que yo tengo que hacer para cubrir eso? Luego tengo que estudiar en condiciones locales, o sea, en este caso en Paraguay o acá en la zona, en Presidente Hayes, si abro acá una pequeña industria, ¿verdad? Los precios de la materia prima, la calidad de los insumos de materia prima que me ofrecen y dónde están los centros de abastecimiento, dónde está, o sea, yo tengo que recurrir a mi proveedor, él me puede traer, tiene que traer de Ciudad del Este hasta Villa Allá los insumos que yo necesito, hay otro proveedor más cerca, yo me tengo que ir a buscar, el proveedor de Asunción vende más caro, pero me trae hasta la planta. El proveedor en Ciudad del Este vende mucho más barato, pero no trae. Yo tengo que ir a traer desde allá. ¿Qué me conviene más? No va a salir más barato que yo compre un camión y traiga yo nomás. O igual nomás compensa que traigan de Ciudad del Este, mucho más barato, que yo me tenga que ir a buscar, igual sigue saliendo más barato. ¿Entienden? Todos esos análisis hay que hacer, ¿verdad? Y también tengo que ver si esos proveedores tienen garantía. No sea que pase algo un día llueva y diga, ah, no pudimos trabajar por la lluvia y por eso no llegó el pedido. No se puede, tienen que estar garantizadas las entregas. Mis proveedores tienen que garantizarme entonces que van a poder entregarme los insumos y la materia prima que yo necesito. Otra sugerencia es determinar el precio importado del país de origen. O sea, ¿qué pasa si yo, en vez de hacer acá, traigo de otro país, ya con el transporte flete y sale más barato? ¿Va a valer la pena hacer toda una producción? Imagínense, costo de producción más costo de transporte, y yo traigo todo hecho de otro país, por ejemplo. Hay cosas, artículos, que no compensan que yo haga o produzca en Paraguay, y que cada zona y que cada país se caracteriza por eso, ¿verdad? Ecuador, frutos de mar, es una de sus especialidades, por ejemplo. ¿Para qué yo voy a traer desde allá, desde otro país, traer hasta Paraguay, tener una planta, procesar, envasar y vender? Y me va a salir más barato importar directo de Ecuador y vender. ¿Por qué? Porque la producción, porque no tenemos mar, porque tengo que traer a otro país, porque tengo que cuidar la cadena de frío, porque tengo que traer acá hacer un tratamiento, porque tengo que envasar. Entonces, es un producto que conviene importar, traer y vender. Ecuador, productor de rosa. ¿Compensa en Paraguay plantar rosa para vender? ¿O me sale mucho más barato traerlo más allá de este país? Es delicado, se paga transporte, se paga todos los impuestos, eso, pero a lo mejor me sigue saliendo más barato que tener una plantación de rosas, por ejemplo. Todo eso análisis, todos esos estudios que tengo que hacer. Después, establecer un tamaño mínimo de producción. Yo tengo que ver si yo tengo una fábrica, volviendo al ejemplo de tapabocas, lo mínimo que yo tengo que hacer en un día, lo mínimo, sumado, multiplicado por 30 días. ¿Para qué? Para asumir que todo eso se va a colocar, se va a vender y que yo voy a poder pagar agua, luz, salarios, a los costos fijos. Entonces, lo mínimo es 100.000 tapabocas por día, mínimo. Esa tiene que ser mi base. Yo no puedo hacer menos de eso por día. Después de eso, sí, ya, si yo hago 200.000 en un día, ya está todo colocado. Si hago 300.000 en un día, puede sobrar en depósito. Todos esos análisis yo tengo que hacer, pero yo tengo que saber cuál va a ser la producción mínima que yo necesito hacer para vender, para cubrir los costos fijos. Determinar la capacidad para el mercado en expansión dado un tamaño. Esto puede aumentar progresivamente si es que nosotros agregamos más maquinarias, más instalaciones, que agrandamos el local. Hay que seleccionar el tamaño que haga mínimo el costo del capital. Yo necesito entonces seleccionar un tamaño de proyecto que no toque o que no afecte mucho mi capital, que no tenga mucha inversión.
También tengo que tener en cuenta los cambios tecnológicos. Cuando nosotros vamos a trabajar, tenemos que analizar entonces eh, lo que hablamos la otra vez, las innovaciones. Tenemos que apelar y recurrir a la creatividad, tenemos que estar en constante modernización, tenemos que ir entonces recurriendo a nuevas tecnologías. A lo mejor nosotros compramos la mejor máquina de última generación, lo mejor que había en el mercado europeo para la elaboración de tapabocas, eso, pero hace 10 años, ya pasó por reparaciones, mantenimiento. Evidentemente que ya hay muchísimas máquinas, maquinarias nuevas, opciones, entonces deberíamos analizar la opción de vender, de innovar, de entregar, de retirar otros. Los factores que afectan o que tienen en cuenta el tamaño de la empresa son el mercado al cual nosotros apuntamos y queremos vender, el proceso de elaboración de nuestro producto, la localización, que es otro aspecto que vamos a ampliar en esta unidad, y el financiamiento. El tamaño de una empresa está relacionado al financiamiento. Tenemos capital propio o tenemos capital ajeno prestado, tenemos el capital suficiente para la producción que necesitamos, la producción mínima que necesitamos, dónde estamos ubicados, por qué nos pusimos en esa zona, afectan algo la localización, el proceso técnico es el adecuado para poder llegar al objetivo de producción que tenemos, el mercado al cual apuntamos, donde nosotros queremos entrar. Nosotros queremos simplemente ir a minoristas, queremos producir, pero solamente para vender en un salón de nuestra cuenta. Es apropiado, vale la pena, por ejemplo. Bien, entonces, el mercado es el primer factor que tiene relación con el tamaño de la producción. Lo primero que tenemos que hacer, que ya vimos la otra vez, es un estudio de mercado. Lo que nosotros tenemos que ver es si hay demanda potencial en nuestro producto. ¿Para qué vamos a hacer algo que no se vende? ¿Para qué vamos a hacer algo que no se va a querer? ¿Para qué vamos a hacer algo que no va a aprender? Se supone que debimos haber hecho originalmente una encuesta, entrevistas, observaciones, todos los posibles estudios de análisis de mercado nosotros deberíamos haber hecho para ver qué cantidad, o sea, para ver qué tamaño va a tener nuestro proyecto y cuál es la cantidad mínima que tenemos que hacer para cubrir esa demanda y cuál es la cantidad máxima también para no hacer de más. El estudio de mercado va a determinar la magnitud de la demanda y pueden pasar tres opciones. Pueden pasar. Primero, que la demanda sea mayor al tamaño mínimo que nosotros podemos hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que se quiere de más, se quiere más de lo que nosotros podemos producir. Entonces, eh, la demanda limita el tamaño del proyecto. Nosotros podemos, o sea, es seguro que vamos a vender todo, es seguro que vendemos todo, pero vamos a tener demanda insatisfecha, vamos a tener clientes insatisfechos, clientes con los cuales no vamos a cumplir y el cliente no va a pensar que vale la pena comprar de nosotros si él necesita 500 y nosotros solamente podemos proveer 100 unidades de lo que sea. Va a comprar más de un proveedor que pueda darle los 500. No le conviene a un comprador comprar 100 de mí, 100 de otros, 300 del otro. Conviene buscar un lugar donde va a comprar los 500 que necesita. Eso es todo un tema también que escuchamos ahora con el tema del Ministerio de Salud, las licitaciones, que supuestamente en el mercado nacional no se consigue lo que ellos necesitaban, que al final vino el famoso tapaboca de dos o tres marcas diferentes y que acá nomás se remarcaron y pusieron el nombre de las marcas, pues todo un desastre. Ya hasta ahora que están las justicias, todo un tema, por eso hay que tener mucho cuidado. Si nosotros no vamos a poder producir la cantidad que se necesita, no vale la pena eh, ni siquiera abrir la industria o no vale la pena pelear por ese cliente, por ejemplo. Si la demanda quedará insatisfecha, no nos conviene y al cliente no le conviene comprar en nosotros, le conviene comprar en un solo lugar la cantidad que quiera. Otra situación que puede pasar es que la magnitud de la demanda sea de igual tamaño del proyecto. Realizamos 100 unidades al día de X cosas, moto, bici, silla,
y se quiere 100 unidades al día. Eso vendría a ser un empate. Toda la cantidad producida se demanda, lo cual estaría perfecto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, la demanda futura. ¿Será que van a querer más adelante? ¿Será que se van a necesitar más? Y si hay un imprevisto, que quieren más unidades de esas. Entonces, este empate económicamente nos conviene, pero no podemos estar en el límite, no podemos estar en lo justo. Entonces, si las perspectivas son halagadoras para el corto plazo, conviene continuar el proyecto. No tenemos que tener una demanda insatisfecha, conviene continuar el proyecto haciendo un poquitito más o seguir esa temática de empatar, pero nunca menos. Si ya sabemos la cantidad que se quiere, no podemos tener una demanda insatisfecha. Si se vende 100 unidades hechas al día, entonces seguimos haciendo 100 o hacemos 110 o 120. La última situación es que la demanda sea muy pequeña en relación al tamaño mínimo. Nosotros hacemos 100 unidades al día, de eso que fuera moto, silla, bicicleta, lo que sea. Y en un día se venden 2 unidades. O sea, compensa, vale la pena. Vamos a ubicar, o es un problema estacional nomás. En esta época del año no se vende luego eso. Esta no es su época. Por ejemplo, aire acondicionado frío. Ahora no se vende, ¿quién va a comprar? Entonces, ¿conviene producir tanta cantidad o no? En este caso, la cantidad de la demanda hace que el proyecto sea imposible ponerse en marcha porque no se va a vender. No vale la pena montar toda una industria gigante para hacer 100 el producto X, moto, por ejemplo. Si sabemos bien que se va a vender dos nomás, no conviene. Como dice el material, lo importante es encontrar el tamaño óptimo del proyecto que minimice los costos durante la vida útil del proyecto. No va a valer la pena hacer una planta gigante de ensamblaje de camiones paraguayos industriales y sabemos que no, que el mercado no acepta o no le gusta mucho esos camiones paraguayos o que se van a vender 3 4 5 unidades por día, no va a compensar. En todo caso, dice la industria tiene su propia ecuación de costos que se encuentra directamente relacionada al tamaño del proyecto. Y estas son las tres situaciones, que la demanda sea mayor al tamaño mínimo y tenemos demanda insatisfecha y siempre estamos con falta de producto. Que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño del proyecto, entonces estamos en un empate, sería una situación ideal, aunque deberíamos hacer un poquito de más. Y que la demanda sea muy pequeña en relación al tamaño mínimo, donde no va a compensar todo el montaje, toda la inversión, si sabemos que no se va a vender. El proceso técnico es otro factor que tiene relación con el tamaño. Con la elección del proceso técnico se va a determinar el tamaño del proyecto. Recordando siempre que cuando hablamos de tamaño no estamos hablando de pequeña, mediana y grande empresa, sino que estamos hablando de la productividad de la empresa, de la producción día, de la producción hora, de la producción semana de la empresa. Entonces, el proceso técnico también determina el tamaño del proyecto. Algunas veces el proyecto requiere una escala mínima de producción para ser económico. Hacerlo justo, hacer lo que se vende, hacer por pedido. Hay que analizar si es posible construir varias plantas o una sola planta eh, y la capacidad es la adecuada. No vale la pena hacer una planta enorme con varias maquinarias si no se va a producir. Tampoco vale la pena hacer algo muy pequeño y siempre estamos a lo justo, por ejemplo. ¿Verdad? La localización también afecta el tamaño y tiene que ver con el lugar elegido para ejecutar el proyecto. Pero es un tema de esta misma unidad que vamos a desarrollar en la próxima clase, donde tenemos que analizar todos, todos los factores que tienen que ver con la localización. Por ejemplo, si los insumos están cerca, si estamos en un lugar donde los proveedores entrarían o no a nosotros, si los accesos no son idóneos,
Tienen que tener en cuenta que muchas industrias lo que buscan es estar, por ejemplo, cerca de los ríos, porque por el tema de los desechos, ¿verdad? Es una buena ubicación por el tema de los desechos, donde deberían tener una planta de tratamiento de efluentes, y de ahí estar cerca de los ríos también para el uso de agua para las industrias. Esa sería una ubicación ideal para una industria grande. Por ejemplo, tenemos en Noilan, en Renorcitos, en Coprot, en Renorcitos, y esas industrias están ahí por algo, por la cercanía al agua o al río, pero están lejos de la zona urbana para no contaminar o por el olor particular que sabemos que tiene. Pero al final están cerca otra vez de los empleados, porque no están lejos para llegar a trabajar. Imagínense vivir en Remoncito, en Benjamín, Yayos, y ir a trabajar en una industria que queda 10 minutos, 5 minutos de nuestra casa. Es todo un privilegio que no muchas personas tienen. Algunas personas tienen que viajar hasta la capital o a otras ciudades para conseguir empleo. En cambio, nosotros podemos decir que tenemos relativamente cerca estas industrias para trabajar. Entonces, es una ubicación que está lejos de la zona urbana, pero cerca de las personas, relativamente cerca de las personas, donde hay, por ejemplo, colectivitos que le gustan a los empleados hacen sus propios vehículos, motos, también están cerca de la capital. ¿Para qué? Para la comercialización de los productos. Están cerca de la capital para hacer llegar los productos. Y también están cerca de sus proveedores, que esos insumos van a venir de dónde? De Asunción, por ejemplo, de la capital, por ejemplo. Entonces, la localización de la empresa tiene mucho que ver. Si es una industria que va a necesitar muchísimos empleados, tiene que estar cerca de una zona habitada. Como le dije, entre Villa Haya y Remansitos, pueden venir gente de Remansitos a trabajar, puede ir gente de Villa Haya y Benjamín, queda cerca. Pero donde no afecte, donde no contamine, donde no moleste. Y otra cosa muy importante, los accesos. Otro tema también, una industria se podría colocar en el medio de un chaco donde no hay nada, justamente para no molestar, no contaminar nada. Pero va a tener electricidad, van a tener rutas, van a tener acceso a internet. Todo eso afecta a la localización. Y es un tema bastante delicado que también vamos a ampliar después. Y otro tema que afecta al tamaño es el financiamiento, que es uno de los puntos más importantes al momento de implementar un proyecto. ¿Por qué? Porque la inversión del proyecto puede afectarse debido a la capacidad financiera. ¿Tengo o no tengo el capital suficiente para montar ese negocio? ¿Voy a poder llevar a la práctica ese negocio? ¿Voy a poder implementar esa industria? Muchas veces se da un límite máximo la inversión por parte del inversionista, llega a lo máximo de su capacidad financiera. Mm, ¿Cómo podríamos decir? Hablando de millones de dólares, pero vamos a un ejemplo. Tenemos 100 millones de guaraníes y la implementación de esa industria debería ser de 90 millones. Yo tendría que tener unos 10 millones en margen por si acaso. Pongan eso, proyecten esos millones de dólares. Entonces, la industria va a costar, no sé, $1 millón para empezar a funcionar, maquinaria, camiones, insumos, salario, uniforme, parte de seguridad, permiso, ubicación, planta, luz, todo, $1 millón. Yo no puedo tener exactamente esa cantidad por cualquier inconveniente, por cualquier imprevisto, por cualquier situación que se pueda dar. Tengo que tener un poco más. Otro tema también es el financiamiento propio y el ajeno o emprestado. Si mi proyecto está bien hecho, si mi proyecto está bien elaborado, yo puedo agarrar mi tarjeta, irme hasta un banco, una financiera, una cooperativa o alguna otra empresa grande ya formada y pedir ayuda, pedir que se asocien conmigo, pedir que
que participen conmigo, pedir que inviertan en mi empresa, pedir que me financien el proyecto. Todo eso se puede hacer. Normalmente van a darse cuenta, incluso cuando hagan su tesis, que siempre se tiene una parte de capital propio y una parte del capital prestado, de bancos, cooperativas, de otras empresas. En resumen, para determinar el tamaño es muy importante especificar si este se va a lograr con el costo mínimo o no. Y hay que ver entonces las distintas escalas de producción. Si mi capital da hasta tanto nomás, ¿va a valer o no va a valer la pena? Lo que le decía hace rato. Tengo capital para montar una empresa pequeña de, de venta, o sea, de enlatado y venta de frutos de mar. Yo tengo que traer los frutos de otros países, tengo que pagar el flete, cuidar la cadena de frío, tratarlos acá en Paraguay, eh, envasar, embalar, vender. ¿Vale la pena? Al final me era más económico nomás importar y vender directo, ¿verdad? En cambio, si yo voy a trabajar con algo paraguayo, coco, soja, trigo, cosas que no hay en otros países, stevia, café, por ejemplo, me conviene trabajar acá en Paraguay, producir acá en Paraguay, tratar esos productos acá en Paraguay, procesarlo en Paraguay y vender a Paraguay o vender a los extranjero. Todo esos análisis hay que hacer, ¿verdad? El estudio de tamaño entonces consiste en definir cuál es el mejor nivel de producción para el cual debe ser diseñada la empresa. No conviene hacer una producción, o sea, un tamaño muy pequeño y tener demanda insatisfecha. No conviene hacer una producción demasiado grande y que siempre me esté sobrando. Y va a ser de vital importancia el estudio o los estudios de mercado que se supone que nosotros tuvimos que hacer antes. Otro tema que tenemos que analizar es que hay que considerar la siguiente capacidad de producción que puede tener una empresa. Y nosotros vimos tres capacidades de producción. Esta capacidad de producción que nosotros analizamos era normal viable, que era una producción normal en circunstancias normales, nominal, que es pura teoría, especificaciones técnicas que vienen con la máquina, y capacidad real, que es en base al proyecto que nosotros tenemos. Pero hay otras tres capacidades que hay que tener en cuenta. La capacidad real instalada es la totalidad de productos que se puede elaborar con lo que tenemos. O sea, es el 100% de la empresa. Pero eso no se usa. Nosotros tenemos una máquina que puede hacer 100 sillas por día, pero es demasiado. Nosotros necesitamos una producción mínima de 50 por día y con eso ya cubrimos las ventas, con eso ya tenemos un stock de reserva y con vender un porcentaje, eso ya cubrimos los gastos de la empresa. Entonces, el 100% de la capacidad de la empresa es la capacidad real instalada, pero no se usa nunca esa capacidad real instalada. La capacidad utilizada es el porcentaje usado en total de toda la tecnología de la empresa. Mi empresa da, como le dije, para 100 sillas por día, pero nosotros usamos 50%. Hacemos 50 sillas por día. Entonces, eso es lo que se llama capacidad utilizada. Y la capacidad ociosa. Capacidad ociosa, como su nombre dice, la que está de balde, es la capacidad que se puede usar, que por alguna razón nosotros no usamos o no aprovechamos. Nosotros, si nuestra capacidad real instalada es de 100 sillas por día, la capacidad utilizada es de 50, porque esa es la producción ideal, eso es lo que necesitamos. Entonces la capacidad ociosa sería otra 50. Entonces, ¿se entiende? Entonces, aparte de tener en cuenta la capacidad normal viable de la empresa, tenemos que tener en cuenta la capacidad nominal de la empresa, tenemos que tener en cuenta la capacidad real de la empresa y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta la capacidad real instalada, hasta dónde rinde, hasta dónde puede producir la empresa, la capacidad utilizada, que es lo que realmente usamos, ese 100%, puede ser 70%, puede ser 80%, y la capacidad ociosa, que es la capacidad que pudiendo utilizarse, no se hace, pero que incide en los costos de la empresa, o sea, que genera gasto. Porque puede ser que yo no use
esa capacidad de la empresa, pero no pasa nada, no me genera ningún gasto. Pero si es, por ejemplo, una máquina que está encendida y que no está produciendo, igual gasta energía. O si es un grupo de empleados que vienen en un turno donde no hay producción, igual entonces yo tengo que pagar los salarios. Incide en los costos de la empresa. Y otro tema que siempre hay que cuidar y que repetimos muchísimas veces en el tamaño del proyecto es la demanda insatisfecha. No podemos tener demanda insatisfecha, tiene que estar cubierto, tenemos que dar abasto a todos los clientes, tenemos que cumplir con todos los pedidos. Esto junto a los objetivos de posicionamiento nuestro, al ideal de mercado que queremos llegar y la capacidad económica de los inversionistas es lo que tenemos que tener en cuenta para ver el tamaño real de producción que nosotros vamos a tener. Por un lado, entonces, lo que nosotros acabamos de analizar es el tamaño de la empresa y los factores. Resumiendo entonces, los 4 factores que tienen relación con el tamaño del mercado son, que tienen relación con el tamaño del proyecto son el mercado, la situación de la competencia, de la demanda, tipo de demanda, demanda insatisfecha o que la demanda sea igual al tamaño mínimo del proyecto o que la demanda sea muy pequeña en relación al tamaño de producción de la empresa. Proceso técnico implica ya maquinaria, implica ya la capacidad de producción, que vimos 6 en total. Localización, que es otro factor que se divide otra vez que vamos a desarrollar en la próxima clase. Y el financiamiento, que puede ser propio o ajeno. Quiero que tengan en cuenta entonces que vimos 6 capacidades de producción, normal, viable, nominal y real, pero que tenemos que tener en cuenta las otras 3 capacidades, real instalada, la utilizada y la ociosa. Con esto nosotros cerramos esta parte de la unidad 4 y en la próxima clase nosotros vamos a volver a dar, continuamos la unidad 4, pero en lo que sea la localización. Con esto cerramos entonces esta parte de esta unidad, todo lo que sea tamaño de producción.